Hola a todos, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí en el 8º vivo de Comunidades de Amor. Yo lista para compartir con todos ustedes. Hoy día tenemos una super clase. Seguimos con los postulados de las leyes de la naturaleza. Así que a medida que se vayan sumando a esta fantástica clase de Comunidades de Amor, yo les voy contando que ya llevamos 2 meses de entrenamiento. Y qué rápido que va pasando el tiempo. 2 meses de entrenamiento donde cada semana hemos ido incorporando herramientas de desarrollo personal, fundamentalmente en esto que es la ley de la naturaleza. Hola, ¿cómo estamos? Olis, olis. Bienvenida, bienvenida. Y también hemos estado desarrollando el proyecto de economía circular que ya está rodando en muchos de los grupos de comunidades de amor como ejercicio práctico y con muy pero muy buenos resultados. Así que bueno, vamos a ir, tenemos que seguir avanzando. Este entrenamiento es muy pero muy importante. Es un entrenamiento para estos tiempos donde nosotros estamos aprovechando todas las oportunidades que el planeta nos está presentando, oportunidades de trascendencia, oportunidades para conocernos a nosotros mismos a través de cada una de las experiencias que se están dando en el planeta, en nuestra vida, en nuestra realidad. Oportunidades para comprender un poquito más, oportunidades para entender realmente qué somos los seres humanos, cuáles son los procesos que necesitamos nosotros vivir, para qué están sucediendo todas las cosas que están sucediendo. Es muy importante que todas estas herramientas nos sirvan a nosotros para tener mayor comprensión y claridad, ya que estamos en esta escuela Planeta Tierra para tratar de desarrollar la mayor comprensión posible de quiénes somos. Nosotros durante muchísimo tiempo en la historia de la humanidad hemos estado viviendo diferentes tipos de experiencias y esas experiencias siempre han sido estimuladas por el dolor, por el sufrimiento, que de alguna forma nos han permitido reaccionar y accionar hacia situaciones de una forma diferente a la que nosotros veníamos. Muchas veces el dolor y el sufrimiento ha sido utilizado como una herramienta pedagógica, como una herramienta para salir de la fantasía o de una ilusión o de una falsa creencia, que una vez que nosotros hemos podido salir de esa situación, hemos podido cuestionarnos, preguntarnos para qué nos sucede lo que nos sucede, cuál es la razón o el propósito, y así empezar a cuestionarnos, y a través de ese cuestionamiento comenzamos a desarrollar el análisis de las circunstancias que nos suceden, y a través del análisis vienen las respuestas y la comprensión. Entonces es muy importante todas estas situaciones que nosotros entendamos que son situaciones pedagógicas, y que la forma pedagógica de mostrarnos o la forma pedagógica que nosotros tenemos de poder comprender mejor es a través de estos shocks, ¿no? De estos tipos de shock que nos dan como sacudidas para que nosotros prestemos atención a lo que realmente es importante y verdadero, y no a esa fantasía o ilusión, que lo llamamos fantasía e ilusión porque no es una información completa, no es una información que esté organizada, no es una información clasificada, no es una información completa. Entonces, cuando la información no es completa, no ha sido verificada, nosotros no lo podemos tomar como una información verdadera. Entonces lo tomamos como una fantasía, hasta que nosotros podemos realmente tener el análisis y el discernimiento que esa información es verdadera. Bueno, pero el tema de hoy puntualmente y específicamente tiene que ver con la ley de la naturaleza, y el empezar a entender nosotros que esta ley es una ley que rige fundamentalmente el mundo de la materia, o sea, el mantenimiento del mundo de la materia, y que esta ley está en su estado de equilibrio y armonía cuando todo permanece en ese equilibrio y en esa armonía.
cuando no existe la enfermedad, por ejemplo, cuando no existe la vejez, cuando todo se puede mantener en un equilibrio, es porque esta ley ha sido respetada. Cuando no existen catástrofes, cuando no existen desequilibrios ambientales, es porque se ha mantenido realmente el respeto a esta ley. Obviamente que nosotros estamos viendo todos los resultados de haber violado la ley durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo. Nosotros hemos estado constantemente violando la ley. Y por eso es importante esto de empezar a conocer, porque si yo no conozco algo, yo no lo puedo entender. Y si yo no entiendo algo, no lo puedo aceptar. Y si yo no lo puedo aceptar, no lo puedo aprender o transformarlo en sabiduría. O en amor también. Yo no puedo amar lo que no entiendo y no puedo entender lo que no conozco. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a conocer un poco más estas leyes para poder entender más, comprender más, tener mayor discernimiento y herramientas que nos van a servir para nuestro desarrollo espiritual y evolutivo, pero también para poder comprender al otro y relacionarnos a través de la comprensión. No relacionarnos a través de la reactividad, sino relacionarnos a través de la comprensión con las demás personas, que esto es muy importante para el ejercicio de comunidades de amor. Otra característica que tiene esta ley es que fundamentalmente al regir la parte física de la materia, en este caso nuestro cuerpo, es una ley que está muy conectada con el cerebro reptil, fundamentalmente con nuestro instinto. Nuestro instinto está totalmente ligado a la ley de la naturaleza, porque gracias al instinto es que nosotros podemos estar vivos. Primero, el instinto tiene principios que son básicos. Primero está el instinto de generar, el instinto de crear, ¿no? Que eso lo hacemos a través de la procreación. El instinto de mantener. Cuando algo se genera, nosotros tratamos de mantener, que tiene que ser con mantener la vida también, que es totalmente instintivo. Y por último, el instinto de defender. Entonces todo eso son patrones totalmente que están en nuestro cerebro reptil y que es muy importante que nosotros entendamos que el instinto nos ha llevado a mantenernos vivos muchas veces, porque cuando mi instinto me dice que estoy en un edificio de 2 pisos, de 3 pisos o de 5 pisos, y yo me paro en la barandilla del último piso y yo no sé manejar las alturas, mi instinto me está diciendo de que es muy peligroso el no saber manejar las alturas y que algo puede pasar a mi integridad física. Entonces el instinto me va diciendo a mí cómo puedo proteger mi cuerpo físico, cómo lo puedo mantener, cómo lo puedo generar. Y también mi instinto me dice cuándo está en peligro, por ejemplo, en el caso de un ataque, al ser nuestro cerebro reptil, el ver el ataque como una agresión, nosotros reaccionamos a defendernos. Entonces nuestro instinto hace que nosotros nos defendamos de toda agresión, porque nos sentimos en peligro de nuestra integridad física, aunque puede ser psicológica, pero el cerebro, al no distinguir lo real de lo virtual, nosotros actuamos muchas veces desde ese lugar. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque el instinto es la parte más antigua de nuestro cerebro y nosotros durante muchísimos años hemos funcionado con el instinto para poder sobrevivir y mantenernos vivos. Siendo así
que el instinto es un programa que es transmitido genéticamente. O sea, cómo han sobrevivido mis abuelos, mis ancestros, mi mamá, mi papá, mis tatarabuelos, cómo ellos han sobrevivido. Yo he codificado en mi biología y en mis genes la forma de supervivencia, de cómo sobrevivir. Si supongamos instintivamente se ha grabado de que mi supervivencia es a través de la violencia, normalmente eso queda grabado en mis genes y de una forma u otra yo en muchas situaciones atraigo la violencia como una forma de vida, como una forma de supervivencia, de mantenerme, como una forma de generar, como una forma de protegerme. O sea, de muchísimas formas. Y eso es totalmente instintivo. Esta parte de nuestro cerebro, que es nuestro cerebro reptil y nuestro cerebro instintivo, tiene la característica de ya traer estas memorias arraigadas de nuestros ancestros, de cómo ellos han percibido las situaciones de peligro o las situaciones de defensa o de generar vida, de procreación. Entonces, está en esa parte del cerebro que el cerebro, todo lo que sea similar o parecido al instinto, lo va a guardar ahí, en esa zona del cerebro. Lo pone en la zona del cerebro, por ejemplo, si yo vivo un trauma que puede ser un asalto o me roban en la calle o alguien me agrede de forma violenta y yo no me lo espero y eso me pone en una situación de alerta, entonces esa información o esa experiencia se graba en mi zona reptil, en mi zona instintiva, de tal forma que queda como una forma de respuesta ante algo que puede ser peligroso para mi integridad física. Entonces normalmente las personas que han vivido un asalto, por ejemplo, que los han asaltado y iban caminando por la calle y de repente ha venido alguien y los ha apuntado de atrás y los han asaltado, luego cuando van caminando por la calle, pasando 1 año, 2 años o meses, ellos sienten esa sensación como de huir o como de saltar, porque se sienten como amenazados, se sienten como en peligro, porque eso ha quedado grabado en el cerebro reptil como un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de defensa o algo peligroso. Entonces hace que el cuerpo tenga ciertos comportamientos o reacción, que puede ser saltar, caminar más rápido o huir de la situación en la cual ha quedado grabada instintivamente como peligrosa. O sea, nosotros no tan solo traemos esa información instintiva grabada en nosotros, sino que nosotros también grabamos a través de diferentes situaciones o traumas que vivimos en nuestra vida, más información en el instinto, que después nos llevan a tener esos comportamientos y esas respuestas con todas nuestras relaciones. Cuando normalmente hay personas que vienen de relaciones tóxicas, ¿no? De relaciones donde hubo mucha violencia, mucha manipulación o mucho sometimiento, eso también queda grabado en el cerebro reptil y en la parte instintiva. Entonces, sin darse cuenta, a pesar de que no estén ante situaciones tóxicas, el cerebro ciertos patrones, comportamientos, tonos de voz, lo toma desde una forma instintiva. Entonces, directamente puede reaccionar con estos 3 patrones, o sea, se puede defender porque se puede sentir atacado por la relación. El sistema de supervivencia de nosotros actúa de 3 formas. Una es atacando, otra es huyendo y otra es haciéndose el muerto. Al ser nuestra parte más animal, más arcaica que nosotros tenemos, tiene un comportamiento igual que tendría un animal. Entonces, según nuestra personalidad, nosotros podemos adquirir esas 3 formas de reaccionar. Hay personas que cuando se sienten en peligro, huyen de las situaciones. Son personas que se escapan de todo, que evaden, que no comunican, que no hablan, que se desaparecen, que son calladitas, que evitan los problemas.
Y después tenemos otras formas también del instinto de responder, que es atacando. Cuando nos sentimos en peligro, empezamos a atacar, empezamos a discutir, a pelear, empezamos nosotros a reaccionar. Y después está la otra, que es hacerse el muerto, que también es una respuesta de nuestro instinto, que lo hacemos cuando nos desmayamos o cuando nos dormimos ante una conversación, ante una situación, o simplemente es como que nos desconectamos, como que escuchamos pero que no oímos, ¿no? Entonces eso nos lleva a una desconexión total, el no estar presente ante una situación, y es una forma que el cerebro tiene de evadirla. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a conocernos a través de nuestro instinto. Es importante que nosotros empecemos a conocernos a través de esta respuesta instintiva. Porque si nosotros estamos en un proceso de evolución y de trascendencia, nosotros ya no tenemos que reaccionar con nuestro instinto, ya que las consecuencias de todo comportamiento animal va a ser una respuesta del otro lado también animal. Cuando nosotros ya empezamos a tener más información, tenemos más análisis y más comprensión, nos damos cuenta que las respuestas del instinto no nos llevan a la trascendencia de nada. Todo es lo contrario, nos entrena más en esa fase animal. Y mientras más animales somos, más ignorantes somos y más sufrimiento hay. Entonces, la idea brillante de este proceso espiritual y de esta pedagogía es que nosotros salgamos de la ignorancia, es que salgamos del sufrimiento. Entonces, en vez de empezar a ver lo que los demás me provocan instintivamente, en vez de darle rienda suelta a ese instinto, yo tengo que empezar a darle rienda al análisis, al entender el para qué yo sigo proyectando eso en mi realidad, en que mi instinto solamente es una alarma que me está diciendo que todavía hay información fuera de mí que yo no la estoy entendiendo, no la estoy comprendiendo, y que si yo no presto la atención que es necesaria, eso va a seguir repitiéndose y voy a seguir atrayendo situaciones similares o parecidas, porque el propósito de mi existencia y de mis experiencias es que yo pueda comprender lo que todavía no comprendo. Entonces, el instinto bien utilizado es fantástico cuando nosotros lo utilizamos como una alarma, como algo que me está diciendo atención, atención. Hay algo muy fuerte, y encima que ha sido grabado de una forma muy traumática, que está haciendo que tú respondas de esa manera. Y otra característica que tiene el instinto es que es muy fuerte. El instinto es muy, pero muy fuerte. El instinto es una de las partes del cerebro de nuestra que no tiene mucha información. No es nada sabio, es nuestra parte animal, la más básica para nuestra supervivencia. Entonces no tiene información, pero es muy fuerte. Entonces, como es muy fuerte, cuando nosotros accionamos a través del instinto, tendemos a no poder frenarlo fácilmente. Y las consecuencias de no poder frenarlo lleva a que nosotros realmente nos hagamos mucho daño y hagamos mucho daño. O sea, los resultados de la acción del instinto nunca van a ser favorables para esto que estamos construyendo, que es una nueva humanidad. Este comportamiento es de una vieja humanidad, de una humanidad más ignorante, más instintiva, más animal. No significa que desaparezca el instinto, pero nosotros tenemos que manejar ese instinto a nuestra voluntad. A ver, Zulema me pregunta, Marisa, si tengo esa reacción de hacerme el muerto, me doy cuenta que no presto atención al maltrato. ¿Cuál sería la acción? O sea, claro, cuando primero es observando, como todo, o sea, es empezar a ser consciente de que si mi reacción ante el instinto es hacerme el muerto, primero tengo que tomar atención. ¿Qué me está diciendo? ¿Para qué estoy evadiendo? ¿Qué es lo que no estoy queriendo escuchar?
Porque si yo genero ese mecanismo inconscientemente, con el tiempo voy a empezar a tener problemas en el oído, porque es algo a lo que yo me estoy obligando de alguna forma a no querer escuchar. Entonces como que yo me bloqueo y entro en ese proceso. Entonces yo primero tendría que empezar a analizar y preguntarme para qué no estoy prestando atención, qué estoy evadiendo, de qué no me estoy haciendo cargo en mí, de la violencia verbal, de la impotencia, de la desvalorización, de qué es de lo que yo no me estoy haciendo cargo. ¿Dónde se ha grabado esa información en mí? No tengo la necesidad de huir, ni de escapar, ni de confrontar, ni de hacerme el muerto. Conscientemente tengo que ver qué es lo que me está aportando esa experiencia, qué es lo que me está enseñando esa experiencia, y a través de ese aprendizaje tener la acción adecuada a eso. Y obviamente que cuando yo comprendo y entiendo lo que yo estoy creando, ya no necesito vivirlo, porque el único motivo que yo viva ciertas circunstancias y situaciones es para que yo las pueda comprender. Entonces, la acción de hacerse el muerto es una acción que tenemos que empezar a traerla a nuestra realidad de forma consciente, y tenemos que empezar a proponernos voluntariamente, porque siempre tiene que ser voluntariamente, en trabajar a través de la comprensión y el entendimiento de esa experiencia, y proponerme firmemente no tener la necesidad de evadirla, sino de comprenderlo, porque cuando yo lo comprendo lo puedo aceptar, y cuando yo lo acepto no me afecta. No es que no lo escucho, no me afecta. ¿Sí? No sé si, Zulema, he respondido a tu pregunta. Entonces, es muy, pero muy importante que nosotros empecemos a darnos cuenta de esta parte de nuestro cerebro, de esta parte que tiene una respuesta activa en nuestra vida. Si ella comprende el propósito del maltrato, el maltrato se acaba. Si ella comprende el propósito del maltrato, el maltrato ya no le afecta. Ya no le afecta. ¿Y qué pasa en ese caso cuando ya no le afecta? Normalmente, cuando existe un maltratador y un maltratado, o sea, esta fuerza ejerce cuando recibe una respuesta. Entonces el maltratador busca a la víctima, busca que el otro se sienta víctima. Entonces, si el otro se siente víctima, el maltratador encuentra que sí tiene ahí una respuesta, y es la respuesta que inconscientemente busca para sentirse superior al que está maltratando. Si la persona que ya ha desactivado y ha llegado a la comprensión ya no se siente maltratada, no le afecta, el maltratador puede seguir maltratando, pero no consigue respuesta, con lo cual va a hacer que esa actitud no tenga un resultado, y por cansancio deje de hacerlo porque no encuentra el resultado que está buscando inconscientemente con el maltrato. Entonces, paulatinamente, el maltrato se acaba. Y a medida que la persona va reforzando esa comprensión a través de la práctica, va reforzando, va también vibrando de otra manera, con lo cual ya no se hace correspondiente a vivir situaciones de maltrato, porque es algo que ya ha sido comprendido y no es necesario. Muchas veces la comprensión inmediatamente no es lo que lleva a la solución inmediata, o sea, lleva un proceso el que esto desaparezca completamente de nuestra realidad. No sé si he respondido a Ana Claudia. Qué respuesta tan matemática. Bueno, sí, trato de ser lo más clara y sencilla y lo más gráfica posible para que ustedes puedan entender de la mejor forma. ¿Cómo llegar a la comprensión, Marisa? ¡Ay! ¿Cómo llegamos a la comprensión? Bueno, para llegar a la comprensión yo les he dicho que primero tenemos que tener información.
Si yo no tengo información, no puedo hacer un análisis. Y si yo no puedo hacer un análisis, no puedo llegar a la comprensión. Ah, Claudita, eres tú de Berlín y estás despierta a esta hora. Qué bueno, gracias por quedarte despierta. En Berlín ya es muy tarde. Pero bueno, ahí está Claudita entrenándose a full en la autoconciencia. Bueno, vuelvo al tema. Para poder llegar a la comprensión yo tengo que tener la información. Por eso es importante, por eso es muy, pero muy importante el tratar de buscar la información de dónde viene, cuál es el origen. Y a partir de ahí empezar en nuestra mente un proceso de análisis. Esos son los pasos. Información, análisis y la comprensión, que es el tercer paso. Yo no puedo tener comprensión de algo que no conozco. Y el cerebro está capacitado, el lóbulo frontal, para realizar el análisis y el discernimiento de la situación. Por ejemplo, un análisis sencillo. Si yo vengo de abuelos que vienen de una época muy violenta, donde había mucho machismo y la mujer era sometida, y después mis padres también vienen de esa educación y esa formación de abandono y violencia, es normal, o sea, el análisis me dice que yo también voy a atraer la violencia porque genéticamente esa información está grabada en mi árbol genealógico. Entonces, si yo tengo esa información de mi abuelo, tengo la información de mis padres, tengo la información de mi vida, yo con eso puedo hacer un análisis. O sea, es totalmente lógico que haya violencia en mí o que atraiga personas violentas porque en mi genealogía se ha dado mucho eso y yo estoy hecha por los genes de mis abuelos, de mi mamá y de mi papá, donde no tan solo se ha codificado el color de pelo, el color de ojos o la estatura, sino también se han codificado los traumas, las creencias, los valores humanos y por supuesto me los han transmitido y a través del ambiente en el que yo me he desarrollado puedo haberlos activado o no. Entonces, tener la información es muy importante. Hacer el análisis de esa información también es importante para yo poder tener la comprensión, tanto de mi lado como la del otro. Si yo tengo la información del otro y el análisis, puedo llegar a comprender ciertos comportamientos instintivos o animales, que no significa que yo los comparta, ¿sí? Significa que puedo llegar a entender y comprender. Cuando nosotros tenemos la capacidad de desarrollar el entendimiento y la comprensión, podemos desarrollar lo que es la sabiduría a través de nuestra propia experiencia. Y eso nos puede llevar a empezar un proceso de selección, donde yo puedo seleccionar las experiencias que creo pueden ser sanas o me pueden sumar, como las experiencias que no me pueden sumar. Entonces, a través de esa selección, después de haber tenido la comprensión, yo puedo elegir con qué personas me puedo relacionar y cómo me puedo relacionar y cómo es conveniente relacionarme con esas personas, o si realmente esas personas no me pueden aportar más a mi aprendizaje. Entonces yo puedo tomar la selección de no continuar esa relación. Pero siempre tiene que ser desde la comprensión. Si yo me separo con una persona por rencor, bronca, por no entender o por no aceptar, esa situación se va a volver a repetir en las siguientes relaciones que tenga. Por eso es muy importante buscar la información, desarrollar el análisis y la comprensión, y fundamentalmente cuando estamos expuestos a situaciones instintivas. También lo que tiene el instinto
es que también alberga mucho, está muy asociado a las adicciones. Las adicciones se asocian mucho con nuestra parte instintiva, con nuestra parte animal, ya que el instinto busca mucho lo que es la recompensa. El instinto, como es la parte física, la que menos información tiene, no tiene información ni de la conciencia ni del espíritu. El instinto tiene la conciencia física del cuerpo. Entonces lo que siempre busca el instinto es satisfacer, es el placer, es la recompensa. Hay una zona del cerebro que se llama la amígdala, que es la encargada de dar la recompensa. Entonces, el instinto siempre busca recompensar. Y eso muchas veces, el buscar esa recompensa, lleva a otorgar muchas adicciones en muchos seres humanos. Por eso es importante conocer mucho esto del instinto, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen muchas adicciones porque han codificado o han grabado de una forma inapropiada lo que es la respuesta del instinto. Por ejemplo, una persona que no ha recibido el amor de mamá o que el cerebro ha percibido que mamá no la ha amado como ella necesitaba, graba esa situación de una forma como que es una carencia, como que no tiene ese cariño, como que no tiene ese afecto y lo graba como una necesidad de no haber satisfecho ese umbral y de no tener su recompensa del cariño. Entonces estas personas suelen tener comportamientos como fumar y como beber, por ejemplo. Entonces empiezan a buscar en ciertas sustancias externas, tratan de buscar esa sustancia que pueda darle ese premio que no han tenido con mamá. Entonces el cerebro es químico y la ley de la naturaleza es física, solamente va al cuerpo, no va ni al análisis, no va ni a la espiritualidad. Entonces, si un químico me hace sentir placer o me hace sentir saciada de una necesidad mental o espiritual que yo tenga, eso me hace liberar dopamina. Y la dopamina, cuando se libera en el cerebro, actúa como un saciador y ese saciador estimula la parte del placer. Entonces yo entiendo que eso ha saciado algo que no tenía. Entonces si yo no tengo el afecto de mamá o no tengo la tranquilidad, yo voy a necesitar fumar un cigarrillo porque después que fumo un cigarrillo me siento más tranquila, me siento más libre. Entonces esa libertad que me puede dar el tabaco, digamos, es totalmente instintivo y yo lo he grabado en mi cerebro como esa carencia que no la he podido suplir por un sentimiento de mi mamá, la voy y la manifiesto, por ejemplo, en el tabaco y en esta droga. Entonces eso hace que cada vez que yo me sienta cansada, estresada, presionada o después de una jornada muy intensa de estrés, necesite fumar un cigarrillo para poder descontracturarme, sentirme libre y saciar ese umbral de placer con lo cual yo lo suplanté por una sustancia química. Así nosotros lo vamos suplantando por muchas sustancias químicas, no tan solo lo reemplazamos por el tabaco, lo reemplazamos por el alcohol, lo reemplazamos por el sexo, lo reemplazamos por el juego, lo reemplazamos por las emociones tóxicas. Por muchas cosas reemplazamos. Y todo esto tiene que ver con el instinto, porque el instinto necesita satisfacer y cree que la felicidad está en el cuerpo. Entonces cree que es la forma en la que el cuerpo y la que el instinto nos hace sentir bien. Entonces nos hace sentir satisfechos porque el cuerpo es químico, chicos, es químico. No entiende si es algo mental o es espiritual, es químico, solamente responde a eso. Y cualquier químico que le venga bien y satisfaga esa necesidad, listo, se queda con eso. Y siempre va a necesitar de ese químico cada vez que se presenten patrones mentales o espirituales, va a necesitar de ese químico. La mayoría son patrones mentales, no tanto espirituales, ¿sí? La espiritualidad es más cuando hay una desconexión. Acá dice Camila, o sea, la adicción reemplaza la carencia. Claro, la adicción es porque me falta algo, es la carencia de algo.
La adicción es la carencia de algo. Las adicciones normalmente se dan cuando hay una alteración, un programa o varios programas cuando somos pequeñitos que se han grabado mal, ya sea por el lado de mamá o de papá. Cualquiera de los dos lados son los encargados de programarnos a nosotros para que después tengamos comportamientos adictivos. Las adicciones pueden ser por carencia, por abandono o también puede ser por sobreprotección, o sea, por los dos extremos. Por ejemplo, la ludopatía tiene que ver mucho con padres muy sobreprotectores que están encima, que inutilizan mucho. El alcoholismo también puede algunas veces desencadenarse por sobreprotección. Pero en definitiva, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el instinto, nuestra parte instintiva, que está totalmente ligada a la ley de la naturaleza, busca la satisfacción, busca esa falsa felicidad. Durante muchos años en la humanidad nosotros hemos creído que éramos este cuerpo y que éramos esta mente. Hoy ustedes saben que no somos ni este cuerpo ni esta mente, que lo que somos es lo que está adentro, que nuestra mente es la que nos permite conectarnos con esta realidad y crear esta realidad, y que nuestro cuerpo simplemente es el vehículo con el cual nosotros podemos interactuar ante estas experiencias, nuestro cerebro y nuestra conciencia. Entonces es muy importante que si nosotros queremos trascender la ley de la naturaleza, comprendamos que esta parte instintiva de nosotros ya no puede manejarnos. A nosotros no nos pueden manejar el impulso, no nos pueden manejar el deseo. Tenemos que empezar a ser conscientes que esos son comportamientos de nuestro instinto, y cuando nos dejemos llevar por los deseos siempre vamos a estar ante situaciones de dolor y sufrimiento. Cuando nosotros creamos que nosotros necesitamos algo, cuando tengamos necesidades de algo, nos estamos dejando llevar por el instinto, porque en realidad no necesitamos nada. Todo lo que tenemos es lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento y para nuestra pedagogía. Pero bueno, es esa confusión mental, esa falta de entendimiento de cómo es nuestro instinto, y que nuestro instinto no somos nosotros, que sí ha sido una herramienta importante para nuestra evolución y para nuestra supervivencia. Hoy por hoy estamos empezando a transitar otra fase, que es una fase humana, que es una fase de conciencia. Nosotros tenemos que empezar a dejar de lado al instinto, manejar nuestro instinto simplemente como una herramienta básica de supervivencia, pero no darle ya el protagonismo, porque darle el protagonismo a nuestro instinto es dejar que nos manejen nuestras emociones, que nuestros traumas estén constantemente a flor de piel, que nuestras respuestas involuntarias de huir, de atacar, de hacernos el muerto, sean las que determinen nuestra personalidad, porque encima las personas, al tampoco entender esto y comprender, nos empiezan a juzgar por esos comportamientos. Entonces dicen, no, vos siempre vivís peleando, vos siempre vivís atacando. O sea, ya nos ponen el rótulo de peleadores, ya nos ponen el rótulo de que evadimos las cosas, de que nos escapamos o de que huimos. Ya nos ponen el rótulo de que bueno, que nosotros o nos hacemos el muerto, o que nos vamos, o que estamos atacando. De cualquiera de estas tres cosas ya tenemos el rótulo. Y en realidad eso no somos nosotros. Esas respuestas instintivas no somos nosotros. Esos son programas grabados por nuestros ancestros y algunos por nosotros, para sacarnos de las zonas peligrosas, las que se han grabado como posible peligro para nuestra integridad física, porque el instinto es una herramienta del cuerpo, no es una herramienta de la mente, no es una herramienta de mi espiritualidad en sí, sino es para la supervivencia del biotraje, es para mantener el equilibrio y la integridad de mi traje. Y por supuesto para crear más trajecitos. Por eso es que nosotros procreamos con otros para crear otros trajecitos para otros seres humanos y para otras conciencias que vamos a ir albergando. Entonces, entendiendo esta parte de la ley de la naturaleza, nosotros vamos a poder entender nuestros propios comportamientos desde el instinto,
vamos a poder entender también que hay muchísimas personas que al no tener la información siguen actuando de una forma inconsciente con sus instintos como una forma de respuesta o protección y que muchas veces no, todas las veces son totalmente inconscientes de esas respuestas porque son totalmente de protección, de supervivencia. Y ustedes no se pueden imaginar la cantidad de tiempo que nosotros estamos en un estado de supervivencia. Y más ahora que hay muchos disparadores ambientales a través de las noticias, de las informaciones que hay por todos lados, es impresionante cómo se nos dispara a nosotros el instinto. Entonces es una fantástica oportunidad para que empecemos a tomar conciencia y digamos, este es mi instinto. O sea, si yo dejo que mi instinto siga, las consecuencias pueden ser tremendas. Pero si yo empiezo a detectar mi instinto y lo empiezo a observar y lo empiezo a manejar voluntariamente y lo empiezo a tranquilizar a través del análisis y la comprensión propia, yo voy a empezar a manejar esas reacciones. Yo voy a empezar a manejarme a mí misma. Entonces voy a poder tener mucho más control de mi realidad y por supuesto voy a poder tener mejores posibilidades de aprendizaje. Porque algo que tiene el instinto que es muy particular es que el instinto cuando está activo no me deja aprender. Esto tiene que quedarles claro, cuando el instinto está activo no me deja entender. Porque pasa algo muy curioso en el cerebro. Nosotros tenemos la parte reptil, que sería la parte posterior de nuestro cerebro, y tenemos la parte anterior, que está la lógica, la razón y el análisis, que es el lóbulo frontal. Cuando yo tengo activado el instinto de supervivencia, yo inmediatamente bloqueo el lóbulo frontal. Hay un mecanismo que hace que bloquee. ¿Por qué? Porque mi sistema de supervivencia me dice que estoy en peligro y que no puedo gastar energía en ponerme a pensar o a analizar, porque hasta eso el león me come. Porque el instinto cree que está en peligro de muerte. El instinto piensa que hay algo detrás de él que lo está persiguiendo, que lo está buscando y que lo quiere eliminar. Eso es lo que cree y por eso activa eso. Entonces bloquea el lóbulo frontal y no permite que nosotros podamos tener análisis y discernimiento. Por eso cuando estamos nosotros con nuestro instinto activo o nuestro instinto está haciendo de las suyas, nosotros no somos conscientes de lo que hacemos y si no nos damos cuenta y no lo podemos controlar, los resultados pueden ser tremendos en nuestra realidad. Nos podemos llegar a arrepentir de lo que decimos, de cómo lo decimos, incluso de lo que podemos llegar a hacer cuando nuestro instinto está activo. Así que a manejar, chicos, el instinto, fundamental. A ver, preguntas en relación a esto. Vamos a ver si les va quedando claro esto del instinto y de la ley de la naturaleza, como uno de los postulados importantes que tenemos que empezar a integrar y a conocer. El instinto también, al no tener mucha información, tiene sus polaridades enfrentadas, ¿no? ¿Cómo manejamos el instinto si es muy rápido y fuerte? ¿Cómo manejamos? Bueno, es entrenamiento. Es entrenamiento porque nosotros sí lo podemos, a pesar de ser rápido y fuerte, nosotros ya nos conocemos. Entonces sí que podemos darnos cuenta cuando nuestro instinto se va activando, porque sentimos el movimiento energético en el cuerpo, porque hay un gran movimiento energético. Nuestro cuerpo empieza a sentir la adrenalina, empieza a sentir la agitación. Si es que estoy enojándome, empieza a sentir ese enojo, esa tensión en todos los músculos. Estoy a punto de responder. Y a pesar de ser fuerte el instinto y de ser rápido, no es tan fuerte como nuestra mente, como nuestra voluntad. O sea que la voluntad puede manejar al instinto
si la mente se da cuenta que es el instinto el que está funcionando. Por eso, a medida que nosotros somos más conscientes del funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro propio funcionamiento, nosotros más podemos autogestionarnos, porque utilizamos primero una de las herramientas más importantes para la espiritualidad, que es la voluntad consciente. Entonces yo conscientemente me doy cuenta que lo que mi instinto va a provocar me va a hacer mucho más daño que beneficio. Entonces yo ya soy consciente, ya no está en modo automático, ya lo puedo detectar. Eso no es sencillo al principio, por supuesto que no es sencillo. Lleva a prestar atención, el conocernos, lleva ya a tener un poco de camino en la autoobservación de nuestros propios comportamientos y emociones, pero a medida que nosotros nos vamos entrenando, vamos teniendo mucho más control con esta bestia que tenemos dentro de nosotros. Las vamos aprendiendo a manejar. Es entrenamiento, chicos. De una forma u otra es entrenamiento. Aquí Eugenia dice: yo aplico en ese momento la respiración y agradezco hasta calmarme. Es perfecto, Eugenia, porque estas son herramientas que uno ya empieza a observarse, empieza a conocerse. Entonces estas herramientas hacen de que yo busque muletillas para poder contenerme, y por supuesto van a ser personalizadas como la está haciendo ahora Eugenia, pero son muy eficaces como para tomar conciencia, tomar una acción, hacer un stop y empezar todo un proceso de trabajo, de comprensión y análisis de lo que está sucediendo. Entonces es normal que pueda reaccionar el instinto en un inicio, y si ya lo identificamos, recién manejarlo. Así es. En un inicio es totalmente natural, porque nosotros no estamos acostumbrados a manejarlo. Y miren ustedes, de sencillo, ¿alguna vez han andado a caballo? No, bueno, la primera vez que uno sube un caballo, como no sabe cómo llevarlo, cómo manejarlo, sube con miedo. Y el animal percibe el miedo que nosotros tenemos. Entonces se va para un lado, se va para otro, se queda quieto. Porque nosotros no le mostramos la seguridad de saber manejarlo. Eso nos lleva entrenamiento. Eso, el poder cabalgar nos lleva entrenamiento. Después vamos a llegar a galopar e incluso vamos a saltar obstáculos y todo lo demás con nuestro instinto. Pero es un proceso y eso lo tenemos que aceptar y entender. Pero no debemos dejar de hacerlo, porque nosotros ahora estamos pasando una fase humana donde el instinto no puede estar sobre nuestra mente y voluntad. No puede, no debemos dejarlo, nos tenemos que entrenar fundamentalmente en eso, porque eso es lo que nos va a sacar de esta vieja energía, de estos comportamientos animales, de estas realidades de violencia. Entonces, a ver qué me dice aquí Claudia. Las adicciones se pueden curar con conciencia, si se quiere. Sí, todo se cura con conciencia. Lo que sí es cierto es que las adicciones tienen dos procesos de cura. A diferencia de un circuito convencional, que un circuito convencional solamente yo, con tomar conciencia, con tener entendimiento, comprensión, desactivar un circuito, yo ya lo elimino. Las adicciones también tienen que ser sanadas físicamente, porque ustedes recuerden que al nosotros tener este sistema de recompensa, nosotros hemos generado químicos, y esos químicos hacen que nosotros cada vez necesitemos más recompensa. Con lo que nosotros encontramos esa recompensa, entonces son más químicos. Si hay más químicos, el cuerpo tiene la función de fabricar más receptores para poder generar ese equilibrio al cual está acostumbrado. Entonces, si hay más receptores, segregamos más químicos, más receptores, más químicos, más químicos, más receptores. Entonces, cada vez necesitamos más de esa droga para poder sentir ese umbral de satisfacción. Entonces, esta desintoxicación física
lleva otro proceso de sanación, porque yo puedo entender y comprender de dónde viene el proceso. Por ejemplo, en el caso de las adicciones sexuales, hay muchas mujeres que buscan en la adicción sexual el tratar de masculinizarse, el tratar de incorporar esa energía masculina que no ha recibido de papá. Por ejemplo, en el caso de los hombres, tratan de recibir de mamá la aprobación o de un reconocimiento. Entonces, constantemente a través de la sexualidad como adicción están buscando ese reconocimiento. Tanto el hombre como la mujer a nivel sexual buscan en sí diferentes cosas para poder satisfacer a través de ese placer y tratar de cubrir, digamos, llegar a la amígdala y producir la recompensa que no lo han podido conseguir con mamá y papá, y por supuesto que ha sido mal codificada. Entonces eso lleva a que nosotros tengamos una dependencia como es físico, esa dependencia también es física. Entonces yo necesito hacer una sanación física, necesito cambiar esos químicos voluntariamente para que empezar a segregar otros químicos que reemplacen al químico que yo venía fabricando ante esa adicción. De tal forma que los receptores que se están fabricando sean utilizados por el nuevo químico que yo voluntariamente estoy fabricando. Entonces, según sea la adicción que tengo, yo voy a tener que hacer todo un entrenamiento de una reeducación química de mi cuerpo para liberarme totalmente de las adicciones. Entonces, por eso es que lleva un poco más de tiempo. O sea, las adicciones no es como un circuito. Una adicción me va a llevar hasta más de 30 días el tratar de erradicarla totalmente de mi cuerpo. No tan solo es la comprensión, sino también es la desensibilización física de esa adicción en el cuerpo. O sea, ¿se curan las adicciones? Sí, chicos, se curan. Pero bueno, obviamente que se necesita lo que siempre les he dicho, para trabajar con el instinto yo necesito tener una voluntad consciente. O sea, yo tengo que ser consciente de que estoy trabajando mi zona instintiva, consciente que es una necesidad física, no es una necesidad mental, no es real, y que tengo que ser consciente que yo he acostumbrado y he adaptado a mi cuerpo a reemplazar esa necesidad por químicos que se han hecho adictos a eso, a lo que yo creo. Bueno, en definitiva, hoy día quería hablarles de esto porque para mí es muy importante que ustedes se conozcan cómo funcionan, conozcan cómo funciona el cerebro, cómo interactúa esto con la ley, para que vean que constantemente la ley de la naturaleza nosotros la trascendemos constantemente porque no la conocemos. Entonces nosotros constantemente vivimos situaciones problemáticas, vivimos situaciones traumáticas porque no conocemos ni siquiera la parte instintiva de nosotros, cómo funciona y hasta qué nivel puede llevarnos nuestros instintos, porque las adicciones es la parte más animal que nosotros tenemos. Entonces es como que estaríamos muy aferrados a ese comportamiento animal que no lo podemos controlar voluntariamente muchas veces cuando no tenemos la información, cuando no tenemos la conciencia y cuando no tenemos la voluntad. Y es muy importante para este ejercicio de comunidades de amor que ustedes se conozcan desde ese lugar, porque se pueden relacionar dentro de las comunidades con personas que tienen su instinto activado y desarrollado y que están simplemente siendo prisioneras de alguna forma de ciertos patrones por ignorar el verdadero funcionamiento de ellos mismos y que muchas veces no tiene que ver con ustedes. Y si ustedes se sienten sensibilizados es porque ustedes lo tienen que trabajar, pero en sí esa reacción instintiva viene de un problema interno o de una ignorancia del funcionamiento de esa misma persona internamente. ¿Sí? Bueno, ya vamos terminando. Justo me está empezando a agarrar alergia. Voy a usar un pañuelito aquí. A ver las preguntas. Marisa, si yo a través de la información que pueda tranquilizar el instinto, ¿podría generar esa confianza de poder manejar, o sea,
requiere acción física, podría generar esa confianza de poder, por supuesto, claro que sí, Suma. Nosotros cuando podemos ser conscientes de esa información y nos podemos tranquilizar, nosotros podemos accionar físicamente de otra manera, porque no va a ser una respuesta involuntaria. Si tenemos carencias afectivas, ¿cómo generamos los químicos para sentir ese afecto? Primero es ser consciente, o sea, somos conscientes de que tenemos esas carencias afectivas. ¿Y de dónde viene? O sea, información, análisis y comprensión. Ese es el camino. Entonces, una vez que yo ya he podido desarrollar la comprensión de dónde vienen esas carencias afectivas, yo voy a comprender que yo no necesito el afecto de nadie para poder sentirme amada, abrazada, comprendida o querida. Que eso yo lo puedo generar sola, que yo lo puedo sentir por mí misma. Entonces, cada vez que a mí se me active ese circuito, que aunque yo ya tenga la comprensión, pero físicamente lo voy sintiendo, vuelvo otra vez a lo mismo. Necesito la voluntad activa. Voluntariamente cierro mis ojos y me siento amada, me siento querida, me siento apoyada. Voluntariamente trato de fabricar ante esa situación el químico diferente para que se vaya grabando en mi cuerpo que ante esas experiencias yo tengo que grabar un químico diferente, un químico de afecto, un químico que me haga sentir a mí amada y querida. ¿Sí? Tiene que ser voluntario y consciente. Por eso estamos en la era de la conciencia, donde todo tiene que ser consciente. Ya dejamos de ser inconscientes para pasar a ser conscientes y empezar a transformarnos en seres humanos. ¿Respondí tu pregunta, Ana Claudia? Y bueno, ya estamos terminando, Ya creo me quedan 2 minutitos, una pregunta más si ustedes quieren. Y ya estamos terminando el vivo de hoy, el 8º vivo de Comunidades de Amor, chicos, el 8º vivo. No se pierdan, y si se han enganchado ahora, los vivos están grabados en mi Instagram o en mi canal de YouTube de Marisa Cardoso y pueden seguir el entrenamiento que están todas las clases grabadas de Comunidades de Amor. Y los ejercicios de desarrollo personal que tienen que ir haciendo y de comprensión y de análisis. Y bueno, y en cualquier momento se pueden sumar. Todos los miércoles a las 19 horas argentinas por el Instagram estoy compartiendo lo que es Comunidades de Amor durante todo este año. Material exclusivo, totalmente nuevo para el planeta y que tiene resultados extraordinarios si pueden realmente aplicarlos a sus vidas, si se predisponen realmente a hacer un salto cuántico en estos tiempos. Bueno, chiquis, ha sido un placer. Les mando, a ver qué me dice Ana Claudia. Es que Gerardo decía que si hay carencia, que nos juntemos con gente y eso no entendía. No, o sea, si tenemos carencia, no, la carencia, todo lo que necesitamos lo tenemos dentro de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a activar eso que tenemos dentro de nosotros, cuando lo aprendemos a activar y nos llenamos de eso que tenemos dentro de nosotros, es cuando estamos listos para compartirnos con el mundo. Y cuando nos compartimos con el mundo de eso que estamos llenos, es impresionante todo lo que vuelve. Así que, chiquis, a entrenar. Nos vemos el próximo miércoles. Así que a entrenar Comunidades de Amor, a terminar los proyectos que comenzamos el 3er mes de entrenamiento y ya vamos a empezar a subir la intensidad de este entrenamiento. Así que no se pierdan, no pierdan la continuidad ni la constancia. Y a seguir. Besos a todos, los amo y gracias.